Sí, yo sí la veo. Sí, sí se Listo, ve. muchas gracias. Bueno, Sí se entonces, ve. listo, súper, muchas gracias. Bueno, entonces, para arrancar, yo quisiera preguntarles por ahí a 2 o 3 personas que quisieran compartir con nosotros cuándo consideran ustedes que la empresa o el negocio está en caos. Nadie se anima. Yo pienso que cuando no sabemos muy a ciencia cierta qué es lo que estamos haciendo, que simplemente hacemos como por el día a día, pero sin una planificación. Perfecto. Así es. Entonces, frente a ello, una de las cosas, y es algo muy importante, ¿quién me habló? Qué pena que como estoy presentando no puedo ver el nombre. Andrea, mi nombre es Andrea. Andrea, bueno, muchas gracias. Sí, así es. Y una empresa está en caos cuando falta esa definición de objetivo, ¿cierto? Cuando nosotros no tenemos establecido esas metas específicas. Cuando no logramos nosotros identificar cuál es esa propuesta diferenciador que nosotros tenemos en nuestro negocio hacia nuestros clientes, ¿cierto? Hacia una comunidad. Cuando nosotros no tenemos establecido o no tenemos actualizado nuestro plan de negocio, ¿cierto? Cuando no hacemos seguimientos de nuestros ingresos y de nuestros egresos y por ende tampoco tenemos esa visión o esos resultados de beneficios, no lo tenemos en nuestro radar. Cuando no logramos identificar esas oportunidades que podemos tener de prospectos de clientes o esas experiencias o emociones que el cliente está esperando o está requiriendo, ¿cierto? Cuando no realizamos seguimiento ni control de nuestras operaciones operativas, de nuestras operaciones estratégicas. Y cuando dejamos que las cosas le hagan todos nuestros equipos de diferente manera. Entonces, cualquier cosa de esas que a nosotros nos permite que eso se vaya llegando como en el día a día y como decía nuestra compañera Andrea, que esa operación se nos vuelva ese día a día y que nos consuma esa operación del día a día, se nos va volviendo una bola de nieve y por ende pues va a haber un momento en que nuestra empresa va a ser como un caos. Entonces la reflexión que les traemos es si nosotros administrando o liderando un caos, ¿cierto? Nosotros nos seguiríamos a nosotros mismos. Entonces esa es la reflexión que nosotros a hoy le traemos, porque si nosotros no seguimos ese caos, pues eso es lo que nosotros estamos representando hacia nuestros clientes, hacia nuestra sociedad, hacia nuestros competidores, ¿cierto? Hacia nuestro entorno. Entonces la invitación es que esa oportunidad de que hoy podamos nosotros no tener específico o no tener claro, pues la invitación es que esta oportunidad de poder organizar nuestro negocio en un paso a paso o en práctico, no lo veamos como lo ve un pesimista, como ve ese vaso, que ve el vaso medio lleno, ¿cierto? No lo ve como un optimista que ve el vaso, bueno, medio lleno, el pesimista medio vacío, sino como lo que son ustedes, que son emprendedores que van en búsqueda de más agua. Entonces, después de este preámbulo, digamos, de la introducción del caos y la invitación a que hay oportunidades siempre de mejora de nuestros procesos, de nuestra estrategia y que eso nos va a llevar a tener nuestro negocio a un alto estándar de escalabilidad, ¿cierto? De nuestro negocio. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder llevar paso a paso y ordenadamente nuestro negocio. Entonces, lo primero y es ante todo es que nosotros antes de iniciar con un paso a paso, hay 3 principales recursos importantes que nosotros como líderes y como emprendedores y como empresarios tenemos que llevar en nuestro ADN. El uno es ser apasionado y determinado, ¿cierto? Que eso nosotros, esa pasión por lo que nosotros hacemos,
lo llevemos en la sangre y sea esa pasión y esa energía la que nosotros le transmitamos a nuestro equipo de trabajo y hacia nuestros clientes, hacia nuestro entorno, hacia nuestra comunidad. Que seamos perseverantes y que tengamos autocrítica constructiva, de esa autocrítica en donde uno siempre le va a sacar una oportunidad de mejora para optimizar todos los procesos y por ende todos los recursos. Entendamos que recursos somos personas, somos tiempo, es financiero, es optimización del espacio, ¿cierto? Y por ende, y por último, tener esos accesos a redes de apoyo y de contacto. Por ejemplo, hoy estamos unidos en esta comunidad de una red de apoyo y de contacto, ¿cierto? Bueno, entonces, el primer paso que yo los invito a que nosotros revisemos y desarrollemos, o si lo tenemos ya desarrollado, pues que lo actualicemos o lo transformemos, es nuestra estrategia empresarial, ¿cierto? Y esta estrategia empresarial, ¿por qué, Viviana, es importante? Pues simplemente porque nos va a dar a nosotros una estructura de nuestro negocio y nos va a nosotros a decir cuál es esa misión que nosotros tenemos en ese negocio, o sea, el qué estamos haciendo, ¿cierto? Luego tener esa visión, el con qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Y esa visión yo les recomiendo de que lo revisemos a corto plazo para que nosotros podamos ser emergentes en estos cambios que el mundo del día a día nos está llevando, ¿cierto? Entonces esas visiones que uno veía en empresas muy tradicionales de visión de 10 años, 20 años, pues digamos que las visiones ya las estamos llevando a muy corto plazo para poder tener esa estrategia emergente y poder diversificar nuestra estrategia y nuestro modo de hacer las cosas a medida que este mundo está cambiando, ¿cierto? Otra invitación que nosotros le compartimos que tengamos dentro de nuestra estrategia empresarial es definir esos valores corporativos. ¿Y por qué esos valores corporativos son importantes? Pues simplemente porque va a ser ese reflejo de esa cultura organizacional que nosotros vamos a transmitir. Y esa cultura organizacional y esos valores es como nosotros nos va a ver el entorno. Cuando yo hablo de entorno, estoy viendo mi entorno interno, que son mis compañeros de trabajo y las personas que me apoyan a mí en el emprendimiento o en el negocio, sino también esas personas externas, esos proveedores, esos clientes, esos competidores, ¿cierto? Entonces, que nosotros logremos transmitir esa cultura, esos valores en que nosotros nos vamos a identificar y que nosotros vamos a representarnos en nuestro entorno. Otro de las recomendaciones es tener ese marketing emocional, esa marca, ese logo, esos colores con que nosotros nos identificamos en nuestras redes, ¿cierto? En nuestra imagen corporativa, en nuestra imagen o en el paquete cuando le entregamos la vela a nuestro usuario y por ende a nuestro cliente final, a nuestro consumidor final, ¿cierto? Que podamos nosotros tener esa identificación. Y algo que yo les recomiendo que revisemos dentro de nuestra estrategia empresarial es definir nuestro modelo de negocio. Y es establecer esos objetivos. Y esos objetivos nosotros los establecemos simplemente porque son las metas que nosotros queremos cumplir en un determinado tiempo, ¿cierto? Y ojo, que esos objetivos y esas metas deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y debe efectivamente estar en una línea del tiempo, ¿cierto? Digamos que los objetivos se pueden identificar o se pueden realizar o desarrollar en una metodología que no solamente dentro de cuando uno define estrategias, sino también cuando uno trabaja en plantas para la optimización de procesos, nosotros los llamamos como SMART, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros creamos nuestros objetivos, o los desarrollamos o los actualizamos, ¿cierto?
Por ejemplo, uno de nuestros ejemplos es tener 200 suscriptores nuevos cada para practicar el yoga a las 6 de la mañana, ¿cierto? O sea, algo muy específico que nosotros podamos medir y cuantificar ese objetivo, ¿cierto? Y otro, que es algo muy importante y que lo recomiendo que en algún momento de nuestro día a día, ya sea ustedes mismos o con sus equipos de trabajo o con sus compañeros, digamos, de viaje de este negocio, podamos crear el plan de negocios. Y es esta invitación que yo los llevo a tener el modelo Canvas, ¿cierto? Este modelo Canvas es una herramienta estratégica que es muy común y es muy usada en todos los emprendimientos o startups que están iniciando, ¿cierto? Es una herramienta que lo diseñó el señor Alexander Osterwalder, es austriaco, y este señor en su libro informático, ¿cierto? Él despliega los principales acuerdos para generar más ventas. Es un libro súper recomendado que se llama Business Model Generation, ¿cierto? Y es un libro en donde ha servido como base para la generación de ventas. Y una de las principales, digamos, para lograr esas ventas acumulativas y escalables es tener el modelo de nuestro negocio en un lienzo, ¿cierto? Por eso esto se le llama el modelo Canvas o el lienzo Canvas, ¿cierto? En donde nosotros vamos a poder definir en nuestra estructura, lograr identificar cuáles son esos socios claves, cuáles son nuestros proveedores claves, ¿cierto? Cuáles son esas actividades claves que realizan nuestros socios, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades claves que realizan nuestros proveedores? La estructuración de los costos. Vamos a poder definir y estructurar las fuentes de ingresos, ¿cierto? Los canales de comunicación que estamos utilizando o que vamos a utilizar. La relación de los clientes y esos segmentos de clientes, ¿cierto? Y poder validar efectivamente ese valor adicional, ese valor agregado que nosotros dentro de nuestro servicio, de nuestro producto, lo estamos nosotros llevando hacia nuestros clientes y por ende va a ser esa diferenciación con nuestra competencia y nosotros nos van a digamos que a señalar o vamos a tener una venta por ese valor, ¿cierto? Por ese valor que nosotros le estamos entregando a nuestros clientes. Ustedes bien saben que hoy en día el tema de mercadeo se está llevando mucho al tema de emociones y al tema de sensaciones, ¿cierto? Entonces, es ese valor agregado que el cliente hoy está esperando, ¿cierto? Entonces, es ese diferenciador. Este modelo yo lo recomiendo mucho hacer porque nos va a nosotros a plantear es nuestra estrategia y esos objetivos claves y esa misión y esa visión y ese propósito, el por qué ustedes a hoy crearon esa idea, están en ese emprendimiento o en ese negocio sacándolo todos los días adelante y siendo perseverantes todos los días y que no perdamos ese focus del día a día, ¿cierto? Otro paso que nosotros recomendamos es estandarizar procesos. Entonces me van a decir, ay, Viviana, pero es que estandarizar procesos es mucho tiempo, ¿cierto? Pues la recomendación acá que yo les doy es arranquemos con la estandarización de los procesos más importantes de nuestro negocio. ¿Y cuáles yo recomiendo que son los más importantes? Pues son los del core, los que nos generan a nosotros esos ingresos, ¿cierto? Y ese control de esos egresos, de esos gastos hormigas, de esos gastos que tenemos que controlar, ¿cierto? Y eso a nosotros, ¿qué le vamos a transmitir a nuestros clientes? Hombre, eso nos va a nosotros permitir tener un nivel de calidad de alto nivel, ¿cierto?
unos productos y unos servicios estándares en donde nosotros vamos a siempre a destacarnos por un buen resultado, ¿cierto? Por un buen resultado final, tener esa satisfacción de nuestros clientes y por ende ese voz a voz, ¿cierto? En que nos van a recomendar y ese voz a voz. Entonces, y eso a partir, entonces eso es de nuestro entorno externo, pero dentro del entorno interno de nuestros procesos, a nosotros nos va a permitir ser más eficiente y optimizar nuestros recursos y nuestros procesos. Y eso a la final nos va a permitir a nosotros optimizarnos el costo, ¿cierto? Y revisar en cuál estación de nuestros procesos nosotros vamos día a día ir mejorando, ¿cierto? Entonces, muy importante esa definición, el qué hacemos, el cómo lo hacemos, el quién lo hace y el cómo lo vamos a medir, ¿cierto? Todo proceso, eso nos va a llevar a nosotros a plantearnos en el proceso siempre esa mejora continua. Ve, Viviana, pero es que yo hoy estoy haciéndolo bien. Pues esa mejora continua nos va a permitir a que lo hagamos mucho mejor, a que logremos identificar esas oportunidades de mejora dentro de nuestro proceso y paso a paso, estación por estación, ser mucho mejor y optimizar esos recursos, ¿cierto? Optimizarnos nuestro tiempo y el tiempo también de nuestras personas que nos acompañan, entonces ya no vamos a generar tantas horas extras, etcétera, ¿cierto? Entonces la invitación es estandarizar de esos procesos relevantes en nuestro negocio y ya posterior ir revisándolo y verificándolo y ya luego ir implementando esa estandarización en los diferentes procesos de apoyo, ¿cierto? Capix, que es el patrocinador, es un software que es el que nos está patrocinando a hoy estar acá en este espacio. Permite en ese software que una vez nosotros tengamos definido o estandarizado, incluso no necesitamos que lo tengamos a un nivel muy detallado, sino a un nivel general, o esa estandarización, o esa estrategia o esos objetivos nosotros bien instaurados, permite documentarlo para posterior llevarlo pues a un tema de seguimiento que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el tercer paso es tener esa gestión financiera. Entonces, muchos me van a poder decir a mí, ay, Viviana, pero es que yo apenas estoy iniciando con mi negocio, ¿cierto? Yo apenas estoy arrancando mi idea de negocio. Entonces, acá es una oportunidad muy grande, muchachos, los que estamos iniciando no tenemos ese negocio tan maduro en arrancar con nuestros estados de flujo de caja. Y esos estados de flujo de caja nosotros simplemente, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir identificar nuestra estructura operativa basado, o sea, nuestra estrategia basado en esa estructuración operativa y eso nos va a lograr identificar a nosotros si esos productos que nosotros decimos o creemos que son los estrellas, si son esos verdaderamente estrellas porque es algo muy importante, chicos, y es entender que el producto estrella no es el que más se vende, sino el producto estrella es el que más beneficios nos está generando a nosotros, ¿cierto? Y si ese producto estrella no es el que más se vende, entonces, ¿cómo vamos a apalancar o esas estrategias que vamos a tener o esas herramientas que vamos a implementar para llevar que ese producto que más se vende, cómo vamos a optimizar ese proceso para que me genere mayor beneficio? Y ese producto que yo hoy tengo mayor beneficio, ¿cómo lo va a llevar a que sea uno de esos productos estrella o esos productos top 5, ¿cierto? Entonces aquí la invitación es que nosotros desde el principio seamos muy juiciosos con ese seguimiento financiero, llevándolo en una plantilla, revisando adecuadamente esas facturas, esos ingresos, cómo está distribuido efectivamente esos costos de ese producto, ¿cierto? Cómo está, o si es un servicio, cómo, qué es lo que yo necesito
para para realizar ese servicio adecuado, y entonces yo lo tipifico como esos costos directos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos costos indirectos o esos gastos administrativos que yo voy a tener? Entonces, desde esa tipificación, yo puedo poder identificar esos estados de flujo y más adelante ir teniendo esa verificación de estados de pérdidas y ganancias. ¿Y por qué, muchachos, esto es importante? Que ustedes me podrán decir, ay, Vivi, pero es que yo solamente tengo es un emprendimiento que todavía lo hago en mi casa y para mí, pues, yo creo que me va bien, pues, porque yo con eso compro mis cositas de la vivienda, ¿cierto? O sea, del día a día o compro las cosas para mis hijos. Entonces, con mayor razón, efectivamente, nosotros tenemos que tener una gestión financiera sana porque tenemos que optimizar mucho ese recurso para muchas cosas. Entonces, esto, cuando nosotros tenemos una gestión financiera adecuada y llevándolo, digamos, con un muy buen seguimiento y nosotros tenerlos en ese radar, podemos ir a donde un proveedor a que nos diga, a que nosotros le solicitemos a un proveedor que ya nos dé crédito, ¿cierto? Y que nosotros simplemente no le paguemos anticipado, sino que podamos ya con esta información ir donde él y que efectivamente solicitarle un crédito a 30 días o ampliar el crédito que nosotros hoy tenemos en plazo, ¿cierto? Cuando tenemos esa estrategia y cuando tenemos nosotros esta gestión financiera adecuada, porque el proveedor eso es lo que nos va a pedir, ¿cierto? Nos va a pedir un payline de nuestra estrategia, cuáles son esos ingresos proyectados que tenemos, ¿cierto? Para ellos poder a nosotros darnos un crédito. Entonces la invitación es esto. El software CAPIS no solamente permite sacar inmediatamente una contabilidad en tiempo real, sino que también nos va a permitir, pues permite en llevar ese detalle de ese queque, por ejemplo, que yo creo que vendo más, ¿cierto? Entonces yo voy a revisar el queque de chocolate versus el queque de vainilla, cómo se está comportando en esos ingresos y en esos egresos, ¿cierto? Y eso a la final, ¿qué me va a dar? Me va a dar una optimización en esos recursos y vamos a tener una lluvia de ideas con nosotros mismos o con nuestro equipo de trabajo, incluso ideas por parte de los proveedores o por parte de los clientes que nosotros a hoy, al no tener documentado o al no tener esa captura de datos, yo no tengo cómo lograr identificarlo. ¿Cierto? Chicos, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta o continuamos? Súper bien, continuamos. Listo, perfecto. Listo. Entonces, el cuarto paso que nosotros recomendamos es esa gestión de clientes. Ay, Vivi, pero ¿qué es esa gestión de clientes? Pues esa gestión de clientes es lo que nosotros conocemos tanto como en el CRM, ¿cierto? Y ese CRM simplemente a nosotros nos da una herramienta, ¿cierto? Para esa estrategia que nosotros tenemos a nivel de clientes, a nivel de ventas, a nivel de nosotros validar ese relacionamiento de esa comunidad, porque es que nosotros ya estamos hablando de nuestra comunidad de clientes, ¿cierto? Entonces ahí nosotros documentamos y estandarizamos esos flujos que nosotros tenemos con el cliente, el marketing, cómo nosotros, esos PQR que ellos nos hacen a nosotros, cómo a nosotros nos va a llegar. Y efectivamente, cómo nosotros se lo transmitimos a nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, esta gestión de clientes es muy importante que nosotros lo manejemos y que no solamente se hace clientes. Si yo, por ejemplo, vendo un queque, o vendo unas velas y se las vendo al almacén o las dejo en consignación a un almacén de regalo, ¿cierto?
mi deber es revisar que llegue hasta el consumidor final, ese usuario final, para yo validar si en la próxima yo voy a tener de nuevo esa venta y no a ir a comprar otra vela en otro lugar diferente, sino que sea ese enganche para que nosotros podamos tener esas ventas recurrentes, podamos tener esos servicios recurrentes y podamos, digamos, como se dice, escalar sosteniblemente en el tiempo en nuestro negocio, ¿cierto? Porque nosotros lo que menos queremos es que nuestra idea, que nuestro sueño, que lo que nosotros nos hacemos todos los días con esa pasión y con con ese determinamiento, nosotros eso lo cerremos en 6 meses o lo cerremos en un año y no sepamos el por qué. Y simplemente es un tema de supuestos, sino que nosotros tengamos ese relacionamiento y eso todo integral, ¿cierto? Para poder tener esos resultados que nosotros a hoy queremos. Y no solamente es que uno diga, no, es que yo estoy conforme con el resultado de las ventas que yo estoy teniendo. Entonces uno puede decir, hombre, pero puedo escalar, ¿cierto? O sea, puedo, si yo hoy lo hago en una estación de trabajo, pues qué bacano tener esa segunda estación de trabajo y qué bacano que uno pueda ese producto que yo hoy estoy teniendo, que sea el que cuando uno lo revise en otras partes, tanto regionales, nacionales o internacionales, que sea es nuestro producto, ¿cierto? Y a la final nosotros como emprendedores, nosotros soñamos mucho, pero esos sueños los tenemos que materializar y los tenemos que poner en suelo firme. Entonces ese suelo firme es todas estas estrategias o estos pasos o esta guía práctica en donde nosotros le estamos recomendando a ustedes que podamos tener un espacio de nuestro tiempo del día a día, sentarnos un tiempo e ir definiendo poco a poco, paso a paso, capítulo por capítulo, y ustedes, cada uno tendrá la prioridad diferente, o sea, el orden de los productos no altera, ¿cierto? No altera el producto, pero sí es muy importante tener esas definiciones para poder llegar a esos resultados óptimos que nosotros queremos. El software CAPEX pues permite todo esto que les acabo de decir, incluso permite esa interrelación con los demás módulos, con el módulo de fabricación, módulo de compras, con el módulo de los proyectos, o sea, y permite esas interacciones en aplicaciones como en WhatsApp, en Telegram, pues en diferentes redes sociales también. Y por último, y no más importante, ¿cierto? Sino que es algo muy importante porque recordemos, chicos, que nuestros negocios son sistemas y los sistemas son cíclicos, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo que mi sistema es cíclico, por eso siempre se trabaja desde una mejora continua, es que nosotros lo que hoy hagamos, lo evaluemos, demos seguimiento a ello. ¿Para qué? Para nosotros no perder nuestro foco y no perder nuestras metas y no perder en el radar nuestro propósito, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de seguimiento. Podemos tener seguimientos estratégicos, que es esa evaluación que uno puede hacer trimestral, semestral o anualmente, si esa estrategia que nosotros nos planteamos para este 2025 si efectivamente es. Y ustedes bien saben que por allá lo vimos en el primer paso, que esa estrategia viene compuesta e integrada en los canales de comunicación, en la propuesta de valor, en cómo voy a vender, en esas unidades de negocio que tengo, cuáles son esos top de productos, mis proveedores. Entonces eso va a integrar. Y si yo veo que me estoy desviando, pues ¿cómo hacemos para volver a arrancar? O si yo veo que esta estrategia no está funcionando, pues
de una vez, y eso es lo que nos ha enseñado, que la pandemia nos llevó a tener estrategias emergentes, ¿cierto? A llevar estrategias a corto plazo, incluso a llevarlo año tras año. Tener esos seguimientos de utilidades y de rentabilidades y por ende de ingresos y de egresos, ¿cierto? Que no se nos vuelva que nosotros vamos a ver efectivamente una información cuando me llega el contador y yo ni siquiera entiendo esos números que me está diciendo porque yo no los estoy viendo en mi negocio. Entonces, que yo pueda hacer esos comparativos de lo que me está entregando el contador o el revisor fiscal, que yo lo pueda comparar en mi negocio y yo pueda decir, ah, sí, es que esto pasó en este trimestre, en este segundo trimestre o en este Q4 de este año. Entonces, efectivamente, y esas son mis notas explicativas, ¿cierto? Así no me pidan las notas explicativas, que nosotros como líderes y como empoderados que estamos en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, podamos determinar y podamos realizar esas notas que uno diga, ah, es que yo tengo que mejorar, ah, bueno, pasó esto en el tema o en el contexto nacional, ¿cierto? Entonces, una notica ahí que uno sepa el por qué pasó, ¿cierto? Tener ese seguimiento en esa eficiencia y en esa línea de producción. Y cuando yo hablo de línea de producción, es el proceso desde la ejecución. Ah, Vivi, es que yo tengo un tema de peluquería y de estética, entonces yo no tengo líneas de producción. Claro que todos tenemos líneas de producción, eso es una línea de producción. ¿Cómo yo voy a ser más eficiente efectivamente en un corte o en un cepillado, en un cabello, sin desmejorar esa calidad y esa atención al cliente? Porque cuando uno va, a uno le gusta que lo atiendan, que lo consientan, que le hagan ese masajito, ¿cierto? Pero ¿cómo optimizo eso? Y otro tema desde lo estrategia, que desde lo estratégico, que es esa replantear o transformar nuestra estrategia para nosotros ser, y lo más importante, chicos, es ser sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Nadie quiere emprender un negocio para cerrarlo en un año, ¿cierto? Nadie quiere coger todos los ahorros que uno tiene para cerrarlo en 6 meses. Entonces es ese seguimiento profundo de esa estrategia, de esa operación del día a día, de esos números que uno poco a poco lo va llevando a uno a escalar, ¿cierto? Lo más importante, como les dije, es que nuestro emprendimiento sea sostenible en el tiempo y efectivamente que sea escalable, ¿cierto? Entonces, obviamente, CAPEX permite una captura de datos, pero también permite esa extracción de datos y poder hacer diferentes análisis, desde lo más básico del producto hasta temas estratégicos, temas acumulables, comparativos, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es pantallazos de diferentes clientes que tiene CAPEX y que efectivamente lo va pues que permite eso, porque acuérdense, los negocios son procesos y los procesos son cíclicos y nosotros lo debemos de ver holísticamente, ¿cierto? Que podamos tener nuestro negocio, no un micromanager, sino que nosotros podamos tener en nuestra cabeza para poder liderar, para poder transmitir, para poder transmitirle a nuestros equipos de trabajo y por ende a nuestros clientes, a nuestra competencia, a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Entonces recordemos, muchachos, este paso a paso, la estrategia empresarial, realicen ese lienzo modelo Canva, que es muy importante, estandaricen sus procesos más fundamentales, hagan ese seguimiento financiero, así sea ese flujo de caja, ya sea en un periodo de tiempo, siéntense semanalmente o diariamente a organizarlo, esa gestión de los clientes y esa conexión con las demás áreas y evaluar, ¿cierto? Y eso lo vuelven a hacer otra vez cíclico. Entonces, a todos, muchas gracias. Espero que sea totalmente productivo.
el tiempo es muy corto, pero la idea era llevarlos a que tengamos esos pasos a pasos básicos, pero muy fundamentales para que el negocio sea sostenible y escalable en el tiempo. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan alguna